Maestro Antonio Álvarez Mesa, muy buenos días. Muy buen día, siempre es grato estar con ustedes. Hace algunos días una radioescucha de veras asidua, con textos, se comunicó con Juan, que a su vez me manifestó la petición, la señora Alma Rosa Pérez, una dama muy querida, para que hablara un poquito de George Steiner, porque escuchó una entrevista que le hizo José Gordon. Ambos personajes, José Gordon, mexicano, divulgador científico, que trata de emparentar la ciencia dura con la literatura, el espíritu de geometría con el espíritu de fineza, como hablaría Pascal y gente como Spinoza. José Gordon, le digo, hace muchas reflexiones sobre los vínculos de la ciencia con las bellas artes. Y dice, por ejemplo, las ecuaciones tienen su correlato en la literatura y son las metáforas. Se habla, estoy hablando ahorita de Gordon, me voy a centrar más en Steiner, pero Gordon, por ejemplo, sueño de Einstein, que no logró Einstein, es la teoría del todo, o la teoría que en algún momento se llamó campo unificado. Stephen Hawking decía que era factible para la generación actual lograr una teoría del campo unificado con un sistema de ecuaciones, vincular las fuerzas fundamentales del cosmos, que para los científicos duros son 4: la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza fuerte, yo sé que en español es un pleonasmo, en inglés no lo es Strong Force. No. No, al contrario. Sí. Al contrario. Sí. Strong Force en inglés. En la que sí sería un oxímoron sería la fuerza débil, Sí. Que es la radiactiva. Entonces, vincular la fuerza de gravedad, la electromagnética, la fuerza fuerte y la fuerza débil con un sistema de ecuaciones. Stephen Hawking, por desgracia, murió recientemente, no logró tampoco su cometido. Ojalá algún científico de la presente generación lo logre. Y si es latinoamericano, pues mejor. Está difícil para cualquier persona, pero es un sueño encontrar la unidad en la diversidad, que es el sueño también, por ejemplo, de los filósofos presocráticos. Bueno, ya hablaremos después de Gordon, que tiene mucho. Ahorita que hablas de la palabra oxímoron, mi querido Juan, Borges, por ejemplo, en El Inmortal, un cuento, como todos los de Borges, no hay uno que no sea bueno. Un cuento espléndido de Borges, habla constantemente del oxímoron. La luz oscura, por ejemplo, de los alquimistas. Oxi significa agudo y por extensión puede entenderse también como ligero o liviano. Moron significa pesado y grave. Entonces, cuando son dos términos antitéticos que van juntos, que no se enojen los soldados, inteligencia militar, por ejemplo, revolucionario institucional, esos es un caso cada uno de ellos de oxímoron. Voy con Steiner. George Steiner nos dice, no debemos vivir como si no existiera la belleza. Y la belleza existe, mi querido Juan. En ese sentido, George Steiner es uno más de la rica tradición platónica que decía que la emancipación, la trascendencia, la eternidad estaban al alcance del ser que se comprometiera en la búsqueda constante de la belleza. La belleza da energía, la belleza da fuerza, ánimo, estímulo para crecer, para trascender, para ir más allá, para realizar el potencial. De la rica bibliografía de George Steiner,
hay uno que le recomiendo mucho, que se llama Lecciones de los Maestros. Fíjate, Juan, los libros que en español se consiguen de Steiner tienen precio módico. Es raro que alguno rebase los 300 pesos. Y es literatura de altísima calidad. Él es un polímata, es un polígrafo, es decir, cultiva varias disciplinas y escribe de distintos temas. Y habla siempre con sapiencia. Es una delicia leer a George Steiner o escucharlo, porque hay mucho material audiovisual puesto a nuestro alcance por internet o por la internet. Él, por ejemplo, en este libro de Lecciones de los Maestros, se pregunta, ¿qué le confiere a alguien el derecho de enseñar a otra persona? De convertirse en el educador de otra persona. Es una reflexión importantísima para la filosofía, para la pedagogía, para las ciencias de la educación y para el hombre de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Es una reflexión importante. Y él empieza a lo largo de un centenar y medio de páginas a dar respuesta a esta pregunta y a acudir a la historia y a hablar de personajes egregios. Tú has escuchado aquello que los anglosajones han divulgado, no es de ellos, pero anglosajones del siglo XX, del siglo XXI constantemente lo dicen. Dicen, el que puede hacer, hace. Y el que no puede hacer, enseña. Nosotros podríamos agregar, y el que ni siquiera puede enseñar, da clases de didáctica. Pues sí, así somos. Los peores pacientes son médicos habitualmente, los peores alumnos son profesores habitualmente, así de incongruentes somos. A veces los más lejanos de la espiritualidad son los profesionales del espíritu, entiéndase, sacerdotes, ministros, en fin, no quiero meterme en esto, pero obviamente él habla mucho del ejemplo, con su fuerza motivante, con su capacidad para la persuasión. Y también dice que en determinado momento el alumno tiene que rebasar al maestro y hasta cometer el asesinato del maestro en un sentido metafórico. Pone, por ejemplo, el ejemplo de Martin Heidegger, para muchos el filósofo más importante del siglo XX, que fue discípulo de otro genio, Edmund Husserl, el padre de la fenomenología, y Heidegger en determinado momento traiciona, en más de un sentido de la palabra, a Husserl, sobre todo cuando los nazis están por tomar el poder. Husserl era de ascendencia judía, Heidegger, en cambio, quería convertirse en el intelectual orgánico por antonomasia hay que decirlo, de los nazis. Era demasiado intelectual y teórico para que fuera del gusto de los nazis, aunque sí sacó ventaja de que él quisiera ser el intelectual orgánico de los nazis. También se habla de cómo hay cierto erotismo en toda relación maestro-alumno. Este erotismo no debe, no forzosamente, es más, no debe traducirse en una relación física. No, erotismo en el sentido etimológico, eros, amor y una energía vital que quiere la proximidad, el contacto con la otra persona. La semana pasada aquí hablé del complejo Pigmalión y del efecto Pigmalión, que tiene que ver con una infatuación, de cómo una persona queda prendada de otra cuando esta otra de alguna manera es su obra. Imagínate, se viene, por ejemplo, Bela Caroli. ¿Cuántos años no convivió con Nadia Comaneci? Nadia Comaneci se convirtió en un ser importantísimo para Bela Caroli, la mejor gimnasta de la historia, que convirtió a Bela Caroli en el mejor entrenador de gimnasia de la historia. Ten la certeza que Bela Caroli
amó intensamente a Nadia Comaneci, pero no en el sentido de buscar una relación física, ¿sabes a lo que me refiero? Un escarceo sexual. No, para nada. Es una infatuación. Dice, tiene que haber mucho amor del maestro por el alumno. Y da abundantes ejemplos. A veces sí se rebasa la línea. Por ejemplo, Pedro Abelardo, el mejor polemista de sus tiempos, maestro de filosofía, de lógica, de dialéctica, de retórica, conocedor de la teología a fondo, amante de las letras, lo ponen de maestro de una jovencita aventajada, muy aguda, que es Eloísa, y se convierten en amantes, y amantes en el sentido convencional del término. Relación sexual, en fin. Cuando se entera la familia de Eloísa y lo que está pasando, emasculan a Abelardo. La venganza es la castración de Abelardo. Abelardo, que era un hombre destinado al sacerdocio, se convierte en sacerdote, y se convierte no solamente en sacerdote, sino en uno de los teólogos más importantes de su época, el más temible en el sentido de la polémica, de la controversia. Y la relación, ya de otra manera, subsiste entre Eloísa y Abelardo. Hay un intercambio epistolar que no cesa hasta la muerte de alguno de ellos. Ella se convierte también, era una mujer muy, muy lúcida, muy inteligente, se convierte en cabeza de un convento y se sigue comunicando con Abelardo. Obviamente ya no había, no solamente por la emasculación, sino por la enorme distancia física, vivían en localidades muy distantes y distintas. Ninguna posibilidad de relación física entre Abelardo y Eloísa. Algo muy interesante, también habla de la mala enseñanza. Me permito leer algo que viene en este libro de George Steiner que se llama Lecciones de los Maestros. La mala enseñanza es literalmente, asesina y metafóricamente un pecado. Disminuye al alumno, reduce a la gris inanidad el motivo que se presenta. Instila en la sensibilidad del niño o del adulto el más corrosivo de los ácidos, el aburrimiento, el gas metano del hastío. Millones de personas han matado las matemáticas, la poesía, el pensamiento, con una enseñanza muerta y la vengativa mediocridad. ¿Acaso subconsciente de unos pedagogos frustrados? La antienseñanza, por desgracia, estadísticamente está cerca de ser la norma en nuestros días. ¿Cuántos profesores, cuántos docentes no han vuelto odiosa la enseñanza que impartían a los educandos que tenían a su cargo? Hay muchos niños que dicen las matemáticas es lo más horrible que existe. Tuvieron la desgracia de tener en los años de primaria profesores o profesoras que no amaban la vida, no se amaban a sí mismos y tampoco amaban en la materia que osaban impartir. ¿Te acuerdas que jugando con las palabras, yo decía, pues así como existe la iatrología, la iatrogenia, que son los males causados por una mala intervención médica, también debe existir la didactogenia, que son los males causados por pésimas intervenciones de docentes. Entonces, hay que cuidarnos. Y dice Steiner, el buen profesor es aquel que podría escuchar de sus alumnos: tú me enseñaste lo que hace al ser humano eterno. Ahora, el buen profesor
no quiere una relación prolongada, no se trata de dependencia, no, se trata de libertad. Y el buen profesor se hace progresivamente innecesario. Este asesinato ritual, incluso hay que buscarlo. El otro ya está formado, entonces hay que permitir su autonomía, su independencia, que manifieste radicalmente lo que quiere vivir. Y hablando de profesores, mi querido Juan, ayer me enteré que dos maestras de mucho aprecio, con las que conviví hace años en algún colegio de la localidad, escuchan contextos con frecuencia, en particular el contexto del texto. Un saludo a la queridísima y admirada maestra Gaby Clark y a la maestra Luz Oralia Vázquez, que nos favorecen con su atención a este humilde espacio de contextos. Excelente. Toño, ¿algún punto de contacto? Antonio Álvarez Mesta @hotmail.com.